en las estaciones de servicio Mendoza. Agustín está para, digamos, seguramente pensás que hay que liberar todos los precios, pero liberas todos los precios y te aumenta todo y tenés una disparada inflacionaria salvaje. Bueno, vos sabés que yo pienso que no, pienso que, el origen de la inflación es otro, lo he explicado 1000 millones de veces. El origen de la inflación está en el exceso del gasto público y la forma en que se financia. Te financiás con deuda hasta que tenés un límite que la deuda externa no te la prestan más. Después te financiás con deudas en pesos, te tenés un límite que no te prestan más. Y te financiás con emisión monetaria. Y ese es el descalabro. En la situación actual, con los precios actuales del mundo, Argentina debería tener menos y no más inflación. Pero eso Acordate que Macri dejó de imprimir. Claro, en 2019, ¿qué pasó? Se hizo todo lo que vos decís y hubo 53 de inflación. Porque en el 2000, cuando vos bajás la oferta monetaria, eso está muy explicado. Hay un rezago, vas a decir, está y el muy 2020 explicado no se vio. por un montón de economistas, entre ellos los que ganaron el premio Nobel, como Milton Friedman o Phelps. Sí, campeón. Tenés un rezago de tiempo. Por ejemplo, en Japón, para eliminar la inflación, cuando la tenían alta, tardaron 5 años. En Israel tardaron 5 años. Acá en el corto plazo, pero acá en Argentina... Me llevas a Japón, que es otra economía. Kufner decía, desarrollado Japón y Argentina. Acá en Argentina, si me dejas hablar, en Argentina se puede hacer y se hizo de una manera mucho más eficiente, porque hay dos formas de combatir la inflación. Una es con altísimas tasas de interés, como ahora va a empezar a hacer Estados Unidos, que empieza a subir las tasas de interés. Tiene inflación, empiezan a subir las tasas de interés. No empiezan a controlar precios, no. Simplemente lo que hacen es, empiezan a subir las tasas de interés para combatir la inflación. Pero tiene déficit Estados Unidos, tiene déficit fiscal. Justamente. Y emisión monetaria. Eso es duro, eso es muy duro con la economía. Entonces, la alternativa que hay es hacer una reforma monetaria. Hay varias formas de hacer una reforma monetaria. Una podría ser, por ejemplo, hacer una moneda común en el Mercosur, como hizo Europa. Irlanda, por ejemplo, ¿qué hizo? Irlanda aceptó una moneda que no controla, no tiene más política monetaria y adoptó el euro. ¿Sabes qué? Los salarios de Irlanda subieron 5 veces en euros, 5 veces. La libertad de unos pocos se llama eso. No, aumentaron los salarios, aumentaron los salarios 5 veces. No puedes comparar con Irlanda. Sí, claro que puedo. Irlanda era más pobre que Argentina. Irlanda era más pobre que Argentina hace 40 años. Por supuesto que puedo comparar. País católico, pobre, que es más pobre que Argentina. Que estaba también en la hace zona 40 euro, años. ¿qué pasó con Grecia? Grecia entró después. Tiene un flor de despelote los griegos, flor de despelote. ¿Y qué no lo salvó ahí el euro? ¿Por qué no lo salvó el euro que estaba ahí? Se podía haber salvado también. Es buena, ahí te está no me está haciendo nada. Grecia, yo te explico. Grecia tiene problemas enormes de gasto público infernal. ¿Pero no lo solucionó con el euro? Claro. No, porque no es lo único. Irlanda, además de poner el euro... O sea, es multicausal la inflación, es multicausal. No, es que no es solo el euro. Irlanda puso el euro y bajó los impuestos fuertemente. Bajó fuertemente los impuestos. Achicaste el Estado, ahora la nación. Y por supuesto, los tipos hicieron una política tremendamente exitosa que en vez de reírse tendrían que estudiar. Tienen que estudiar cómo yo que no me estoy riendo. Llegué a 2019 y me mandás a Yo no me estoy riendo y te voy a decir una cosa. Yo veo... Se reía Juan. No, pero pará, Juan. Yo si me permitís, Agustín, yo veo que hay toda una visión como que hay que achicar el tamaño del Estado y hay que achicar la cantidad de impuestos que se cobran. ¿A quién? Hay que tener porque yo veo más fuerte. Pero para dejarlo terminar con la idea, porque si no... Claro, déjame terminar la idea. Porque nosotros vivimos en un país en donde tenemos un 47% de pobreza. Absolutamente. Entonces, si vos tenés un 47% de pobreza y querés achicar el Estado, mi pregunta es, en plena pandemia, ¿el mercado que vos defendés hubiera salido a defender la salud de miles de nuestros hermanos argentinos que padecieron la pandemia? En febrero, en marzo del 2020, nosotros en la Fundación Libertad y Progreso le mandamos un informe al gobierno diciéndoles que las mejores prácticas del mundo con el manejo de la pandemia. Les explicamos que cerrar la economía durante muchos meses iba a ser dramático y no iba a funcionar. En marzo de 2020 no había ni siquiera noción de qué pandemia había. Marzo de 2020 no existía la pandemia. Nosotros sí. Sí, pero fueron los primeros, Agustín. En marzo de 2020 todavía no se sabía que iba a haber una vacuna, en qué tiempo. Se sabía, todavía no se sabía la efectividad de cuáles eran las restricciones de... Que vos no lo sabías no significa que no se supiera. Había colapsado el sistema público en Europa, en España, en Italia. Había colapsado todos los hospitales. Pueden leer el informe. Marzo del 2020, pueden leer el informe, es marzo del 2020. ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos? Miramos cómo lo que estaba haciendo Corea, lo que estaba haciendo, qué había pasado España, Italia, en Bérgamo ustedes? contra España, Italia en ese vimos, momento, por ejemplo, Italia, Bérgamo con respecto a Véneto, a 2 horas y Bérgamo media, con Techín abriendo todo para que se murieran los operarios. A 2 horas de una gran idea la de Bérgamo. A 2 horas y media, no, justamente, lo que nosotros mostramos lo de Véneto,
contra lo de Bérgamo. Cómo lo de Bérgamo había funcionado muy mal y lo de Veneto había funcionado muy bien. Ahora la seguimos. No volvamos a la pandemia porque no si pueden, no volvemos ustedes no locos. dejan No, hablar pero de yo estudio, quería entonces- terminar el concepto, si me termina, permitís, Pablo. José Luis. Porque el tema Pausa era y volvemos. achicar el Estado, menos impuestos, ponele, bueno, fuera de la pandemia, ¿cómo se atiende ese 47% Yo te de digo, pobreza? no Pará, y te tendrías lo termino. ese- no ¿Y tendrías cómo eso. hacemos? Es al revés, eso lo con toda- provocaron estas ¿Y cómo políticas? hacemos con estas grandes empresas que salieron a pedir desesperadamente que el Estado se hiciera presente y Pero, le bancara Pablo, el salario de sus trabajadores? Hace 20 y pico de No es años un que tema venimos, menor, ¿eh? hace 20 y pico de años venimos aumentando el gasto y lo que tenemos es cada vez más Voy a la pobreza. pausa y vengo enseguida con ustedes. Enseguida, dale, vamos. Bueno, Sergio, a ver. ¿De qué? No sé de qué estamos hablando. No de gendarmería, obviamente. De todo, De hablamos. De los niños de Rusia. Del tema gasoil. No, el tema gasoil, a ver, tenés un aumento de la demanda obvio, producto de que la economía está creciendo mal que mal. Es importante, es verdad, lo decía Juan, el sostenimiento sobre precios que está haciendo el esfuerzo del Estado Nacional, YPF en particular. Lo que pasa es que obviamente, ¿no? En un contexto en el cual se encarecen los precios internacionales, ese sostenimiento de los precios genera un diferencial respecto de los otros países muy importante. Eso explica el hecho de que provincias fronterizas tal vez tienen un aumento de la demanda del 40%, con la economía creciendo 5%, Claro. y claro, esa diferencia te genera cierta tensión por cantidades. A mí me parece que con las importaciones de los próximos días se puede llegar a resolver. Es una situación incordiosa, pero bueno, en un momento internacional muy anómalo. No podemos analizar con los parámetros de la normalidad este mundo actual donde los precios se dispararon por 6, donde no hay cantidades. Antes vos querías importar gasoil, te lo tiraban por la cabeza y ahora no conseguís. Bueno, vamos a hablar del dólar entonces, que también hay tantos economistas. Quiero escuchar a Agustín. ¿Presentamos algo o voy directamente a Agustín? Vamos, Agustín. Sí, señor. Bueno, también me interesaría que entendamos lo que está pasando. En Argentina las importaciones son menores a las del 2017, son menores a las de la buena época, la parte buena de la época que tuvo Cristina. O sea, no es que tenemos un boom extraordinario de exportaciones. Tenemos una recuperación después de un nivel bajísimo. Ahora, las exportaciones están en nivel récord. Están en nivel récord porque justamente Argentina es un país productor de los bienes que están escaseando en el mundo. Entonces eso es una noticia buenísima para Argentina, que no la hemos sabido aprovechar. Argentina este año está exportando 41.000 millones de dólares en todo el sector agropecuario. Son 16.000 millones de dólares extra por el precio alto que tiene, 16.000 millones de dólares. El costo que vamos a tener extra por el gasoil, por los combustibles en general y demás, es mucho menor a eso, es un tercio de eso. Entonces, Pero Agustín, deberían sobrar los dólares con bueno, ese, deberían sobrar los dólares. No liquidan, claro. exactamente. No ¿Y liquidan. dónde están los dólares? No liquidan. Entonces, el problema de la Argentina es que hay una inmensa incertidumbre. Y la inmensa incertidumbre tiene un montón de factores. Tiene un problema político muy serio, donde Argentina tenemos primero ideas erróneas. Nosotros explicamos en el 2016 por qué iba a fracasar el programa de Mauricio Macri. O sea, lo dijimos en el 2016, no esperamos al 2018. Pero Agustín, dijo Juan Enrique que no liquidan. ¿Puedo decir que por eso no liquidan? Por supuesto que es un problema de incertidumbre, sin duda. Y lo ves en, Más bien es el precio. no, lo ves en, no es en los precios y te lo puedo demostrar. A ver. Bueno, tenés por ejemplo el AL30, que es un bono en dólares, que te rinde más de 40% en dólares. Es una locura. Sí, se hizo Entonces, pelota el AL30. No me bueno, hables de pero AL30 justamente porque no ¿por quiero qué? matarte. Pero la pregunta es ¿por qué no comprás? No me ¿Por hables qué de la gente no AL30, compra? por Bueno, favor, palabra prohibida. pero entonces decirle a toda la gente, ¿por qué no compran ese bono que te está rindiendo 40% en dólares? Sí, y bajó a lo bestia. Pero justamente, si la gente creyera que lo van a pagar, entonces todo el mundo, del mundo entero, porque todo el mundo entero está buscando oportunidades de inversión, estarían comprando el AL30. No lo compran porque tienen miedo que Argentina no va a pagar. Hay un tema Es mundial, subió la obvio. tasa de interés de No Estados es un tema Unidos, hay un mundial. vuelo a la calidad, hay hay un ningún golpe bono. en Perdón, términos mundiales Enrique. financieros, Agustín. Juan, Eso no pero lo podés Juan, desconocer no es así, eso en no es términos de lo así, que pasa con la Reserva no de hay Estados ningún Unidos. país del mundo que tiene un bono que rinde 43% en dólares. No, claro, que los países emergentes, la mayoría. No, Si hay países que 43% entraron en de dólares, fuera, no, entre ellos ninguno. Rusia. No, discúlpame, en Bolivia, un bono boliviano en dólares rinde 7%, no 43%. Entonces no digamos tonterías. Pero hay bonos acá que también rinden no, ese. No, hay bonos Escúchame, que rinden Agustín, 7% es un en momento, dólares. vos sabés No muy es bien que hay cierto. tensión global. No es Vos lo cierto sabés, lo que está claro diciendo. que sí. No claro es que cierto sí. lo que De está hecho, diciendo. fíjate, no No, solamente Juan, los bonos, la criptomoneda, mirá Juan, cuánto no se es- derrumbó habla el con la Bitcoin. verdad. De Habla- 65.000 a habla con la 20.000. verdad. Pero pará, vos habla con la verdad en también. todos lados subió un poquitito el riesgo país en los emergentes. En todos lados subió un poco la tasa de interés. En Argentina hizo así. Entonces la diferencia es brutal. No es más o menos, es brutal.
el desplome de los bonos de Argentina. ¿Qué me decís de los bonos en pesos del día de brutal. hoy? ¿Qué me decís de la financiación, de la renovación del Tesoro del día de hoy? Lo que te estoy Eso no mostró. Claro, mucha ¿qué me decís? En desconfianza. pesos encima, en pesos. Te lo puedo decir lo que está pasando ahí. Claro, ¿qué Pero por pasó? un lado, viene pasando lo que nosotros venimos pronosticando. Está aumentando la inflación, está aumentando las tasas de interés que paga el Banco Central, está aumentando la tasa de interés que pagan los bonos. Y además, Pero no era que no lo y iban a además pagar se ha cortado... y fueron a comprarlo a lo bestia. déjame cerrar. Además se ha cortado los plazos. Todo lo que colocaron hoy vence este mismo año. Entonces, la bola de nieve que están creando, además es con plazos cada vez más cortos. ¿Por qué pasa Entonces estás eso, teniendo Agustín? un problema muy serio porque hay una enorme incertidumbre. Y la enorme incertidumbre encima la fomentan en el mismo gobierno. No. Sí, señor, Hay la informes fomenta- económicos la de fomenta sectores que vos Cristina conocés Kirchner. que dicen todo lo contrario, Pero que encima que fueron los que el informe crearon la palabra económico que reperfilamiento. escriba- Pero para Vos Agustín, sabés quiero escucharlo a eso. Sergio también sobre Lo esto. que Para escriba, avanzar, lo ahí que me parece diga, que pero una pero sola quedó cosa. clarísimo lo que Lo que dijiste. dice la vicepresidenta de la Nación es muy importante. Entonces, si la vicepresidenta de la Nación habla en contra del ministro de Economía, en contra del presidente del Banco Central, eso genera un ruido fenomenal, lo sabemos todos. Se pelean de un lado y del otro, es impresionante. No, hacer creer- Hay hacer que creer que tratar de las poner cuestiones- calma No, que no, en la no. A ver, situación. Sergio. No, ahí Agustín dio, me parece, en el blanco en un punto, que es verdad que se le están poniendo más tensas, más rígidas las condiciones financieras al gobierno. Hay un factor que es objetivo, que es el externo, lo mencionaba bien Juan recién. Hay un factor interno que es el de la falta de credibilidad, el desacople de expectativas, ahí coincido con vos, pero también hay un factor de carácter político. Y bienvenido sea que tenemos un diputado acá del bloque Juntos por el Cambio, porque hubo un diputado de tu bloque que mencionó que estos bonos en pesos se iban a tener que reperfilar en 2024, lo cual es una locura. Porque Para este que yo ya gobierno- sé qué va a decir. Yo no fui, va a decir es Milman. un trabajo muy fuerte este gobierno en reconstruir la credibilidad de los bonos en pesos, que es tu estrategia de financiamiento básica. Si tenés un desequilibrio, lo primero que podés acudir, el ahorro nacional. Me parece muy irresponsable eso y es lo que explica parte del acortamiento de los plazos. porque, A ver bueno, qué contesta Milman sobre eso, Gerardo. Que no hay una apuesta a la credibilidad, porque... ¿Pero por qué dijo porque eso? tenemos el riesgo país en 1.500 puntos. Pero lo dijo Burchard, Digamos, la ¿por qué verdad lo es dijo? que 2.500 puntos, digo, no hay credibilidad. ¿Pero vos digamos. coincidís con lo que dijo Burchaile? Sí, yo lo escuché acá, Brillante, pero a mí no me interesa hacer hipótesis, no me interesa proyectar. Yo te digo la realidad. Pero ¿coincidís Digo, o no coincidís con Burchaile? Porque no nos contestás porque nada. yo no tengo la bola de cristal, ¿entendés? Por ahí Pero tiene ¿te razón parece bien que Brusaile, diga algo así? por ahí la tienen razón ustedes. Eso son proyecciones, digo. A ver, pensemos en la realidad de hoy de los argentinos. Digo, Pero vos sos dirigente, sos diputado, tenés ¿Y? que tener una opinión sobre esto. tengo mi opinión sobre la realidad. No, pero digo, sobre este problema en sí. ¿Cuál problema? Esto de estar diciendo en los medios, para todo el mundo, que el gobierno va a defoltear su deuda en pesos. Bueno, pero el gobierno es dice que no cualquier lo va a cosa. hacer. ¿Quién tiene razón? Lo vamos a ver en el futuro. Claro, pero eso genera inestabilidad. A ver, Eso lo hace que que- hace el gobierno de darle a la maquinita No, también genera esta inestabilidad. ¿Vos Pero crees son la que misma no? fuerza Que la política, Milman. vicepresidenta de la Nación le acuse a los ministros, acuse al presidente que no se hablen, también genera Milman, son la desestabilización. misma fuerza Si política. la palabra de un diputado de la oposición genera desestabilización, Claro. imagínense Pero la de la que- vicepresidenta. del Alberto mismo estaba, gobierno. Alberto ¿qué estaba ven? recién electo y le termina validando el dólar a Mauricio Macri para que no sufriera una corrida antes de irse del gobierno. Eso ¿Cómo? por- Alberto dijo que cuando el dólar estaba a 40, Alberto dijo que tenía que estar a 60. No, lo dijo cuando No. salía 50% 60. más. No, eso Gerardo no es así. Lo dijo No, cuando no, salía no, no es 60. cierto, Gracias no es a cierto. eso. No se eso- fue a 80 No le- o no a le- 100. Eso fue No, lo que no, Le- como lo ahora, saludó una ¿cuánto corrida. está? No sé, ¿cuánto está hoy? Lo saludó en una 2.40. corrida A ver, para no irse por la puerta 2.40 trasera, está. Milman. Eso- No, eso 2.40 puede está. desconocer, ¿Con pero no puede cuánto desconocer la recibió- ¿Con historia. cuánto recibió el dólar, La Alberto? historia reciente, no ¿Con puede cuánto desconocerla. recibió el dólar, Alberto? No puedes conocer. Pero lo ¿Con que le cuánto estamos- recibió el dólar, Pero no Alberto? me cambie de tema. Pero Le eso acabo de Estamos decir algo y hablando del usted dice dólar. una ¿Qué mentira. estoy hablando? Te Pará, cambio de vamos a tema. recordar lo que ¿Estamos pasó con hablando del dólar o Burchaile, qué? con Burchaile y la Cunza. A ver qué pasaba. A ver. La deuda en pesos de Alberto Fernández, ¿decís que la van a tener que reperfilar? Pero la va a tener que reperfilar, Alberto. Vos tenés 50 general. Ah, no. Primero que ahí Burchaile mezcla las cosas, ¿no? Las LELIQs son pasivos del Banco Central y es política monetaria. Claro que se debe hacer algo, se debe generar financiamiento a las pymes, se debe manejar la tasa, se debe hacer algo con la política monetaria del Banco Central. Ahora, lo que estamos hablando es el financiamiento, los bonos de deuda del Tesoro, que es nada que ver, que sí, ese señor Lacunza tiene mucho que ver, que él fue que reperfiló, creó esa palabra reperfilamiento, que en realidad era un default de la deuda en pesos, cuando el Banco Central en ese sentido siempre es prestamista de última instancia. Es inédito que eso suceda en ningún país del mundo. Eso fue inédito.
Y ese tipo tiene el tupé de hablar, de opinar y de encima escribir un informe para sus clientes del mercado financiero diciendo que este gobierno va a hacer lo mismo, que es de la misma calaña que es él. Digo, realmente es un papelón, parece, no sé, esos dichos ahí son un corso a contramano. ¿Qué querés que te diga, Pablo? Milman, ¿Puedo decirte? ¿qué responsabilidad, de esta situación económica que hoy vivimos, cuánto lo enlaza con el endeudamiento que dejó su gobierno, con la fuga de capitales que dejó su gobierno, con la evasión que dejó su gobierno? ¿Cuánto cree que eso que sucedió durante la gestión de Juntos por el Cambio tiene que ver con la realidad económica de hoy? Mira, la realidad económica de hoy tiene que ver con esa gestión, con la anterior, con la anterior, con la anterior. La verdad es que la decadencia de la Argentina viene en un tobogán. Entonces, no me anclo cuando quiero, me anclo cuando viene la realidad. La Argentina está desde, para ser corto, anclate con tu gobierno. Para ser corto, de que volvió la democracia, en términos económicos, la Argentina viene empeorando. Ningún gobierno pidió 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario y a ninguno se lo dieron. Y se fugó 47. Pero hoy no estamos pagando. Eso no lo hizo ninguno, eso se la otra puede. vez la discusión de la fuga, digamos. No es una discusión, es una Ya realidad. Lo dijimos, no es delito, muchachos. Cambien el Código Penal, prohíban sacar divisa al país, no van a entrar. Pero la plata que entra, que llega para el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no hicieron? No, pero los que levantaron los controles de capitales fue Mauricio Macri. El que levantó todos los controles de capitales para que se fueran esos dólares fue Mauricio Macri. Y además Mauricio Macri recibió un país desendeudado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Desendeudado qué significa? Que a los deudores locales no le vas a pagar. Gerardo, eso significa. ahora seguimos. Eso quiere decir, a los que le debes, a tu mamá que compró bono, no le vas a pagar. No tenía deuda con los Ahora seguimos. Tenía deuda en dólares con los organismos multilaterales. Un minuto, Si yo te presto, no ahora me vas a seguimos. pagar. Lo tengo que escuchar a No soy Barja y extranjero. Ya volvemos. Barja, que se nos tiene que ir. ¿Qué quería decir, Adolfo? Sí, primero... No convoque otro palo, le pido para otro piquete, por favor. Nosotros vamos a convocar lo que tengamos que convocar, digamos, nosotros somos una organización sindical. Digo, lo primero que quiero decir es desmentir lo que se dijo hoy por acá, por este canal. Digo, que yo trabajo para Macri. Yo nunca trabajé para Macri. En los primeros paros, aunque ustedes no lo conozcan, lo hicimos nosotros porque somos portuarios, porque estuvimos en contra de la entrega de los puertos. Lo segundo que te quiero decir es que no hicimos nosotros un paro en la autopista, íbamos al acto que hacía la CTA. Y lo tercero que quiero decir es que algunos periodistas que pregunten, porque algunos dicen que son fantasmas y otros dicen que tengo demasiada representatividad. Soy peronista, revolucionario y nací como montonero y hoy no existe más. Y que cuando hablen, que hagan respeto a mis compañeros, porque si soy sindicalista... A mí lo que me interesa es quién hacía el corte entero. Todo esto, la verdad, me tiene sin cuidado. Bueno, a vos te tiene cuidado, pero yo quiero decir lo que soy. A mí me importa quién hacía el piquete Enderó y usted no está enterado. No estoy enterado. Pero si enterado, usted quisiera, lo sabría en yo estoy acá para poner la segundos. cara, no para no poner... Pero en 30 segundos usted averigua quién fue. Claro, seguro que sí. Y la justicia espero que lo averigüe y seguramente se haga que sí, cargo también, ¿no? seguramente que sí se va a hacer. Gracias, Barja, igual por venir, No, muy amable. pongo la cara como siempre.